Señores, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ya habíamos visto en las clases anteriores lo que es la conformación o cómo se modela la Tierra. ¿Ok? Habíamos dicho que los agentes externos como el aire, el agua, son agentes modificadores del terreno. Entre esas formas de relieve tenemos los valles, las gargantas, las cuevas o cavernas, las mesetas, las llanuras, los deltas, etc. Además de eso, bueno, como ya eso hay otra cosa que se llama, lo que se llama vegetación como tal. Esa vegetación va a estar también allí en esas diferentes conformaciones de lo que se hizo en ese proceso geológico. La vegetación está unada no solamente a los tipos de terreno, sino que también está unada al tipo de clima. ¿Okay? También tiene que ver con la altura o la latitud donde está ubicada esa vegetación. Okay, entonces vamos a empezar a ver hoy los tipos de vegetación. Aquí tengo en mi haber, ¿verdad? Un resumen pues para la clase. Entonces tenemos entre los tipos de vegetación tenemos selva. La selva se caracteriza porque es tupidita, ¿ven? Tiene diferentes extractos de vegetación, entre lo más alto, lo mediano, lo bajo e incluso lo que llaman sotobosque. La selva, además de que oscila en un clima de 26 grados aproximadamente y una zona lluviosa. Allí llueve mucho, por eso es que usted ve ese verdor todo el tiempo. ¿Ok? Esa es su característica. Entre los extractos, como les dije, alto, mediano y bajo, vamos a encontrar lo que llaman el sotobosque. ¿Ok? Que son como decir un bosque en miniatura, pero ahí en ese bosque en miniatura vamos a encontrar gramíneas, herbáceas, etcétera, flores, etcétera. En el extracto alto vamos a conseguir incluso árboles de 30 metros, en el medio de qué sé yo, 20 metros, y en el extracto más abajo de 15 metros, y luego el último que serían los sotobosques. ¿Okay? Ahora bien, vemos ahora lo que son sabanas. Pareciera que en el término figurado, bueno, como que si tú lances una sabana, algo así, plano. ¿Ok? La sabana es extremadamente plana, en muy pocas ocasiones es onduladita, pero se caracteriza porque ahí las temperaturas son un poco elevadas. También tiene 2 ciclos de agua, ¿sabes? Llueve, no es que llueve constantemente, pero tiene un solo ciclo de agua. Y también compuesta por gramíneas, musgo, etc. ¿Okay? Plantas pequeñas que no llegan ni siquiera al metro. Y una vez más que otra lo que llaman morichales, mogotes. Morichales son gigantes, mogotes son como plantas pequeñas, en este caso. Dice acá que es de estación húmeda seca, formación herbácea, bueno, como ya les dije, de extensión de mogotes y pequeños árboles de galería. Si tú analizas o ves una sabana, por ejemplo, que vamos a ver en la sabana, árboles que están muy distanciados, está uno aquí y el otro está allá como a 3 o 4 metros, y así sucesivamente vamos a ver los árboles muy muy distanciados. ¿Ok? Luego tenemos estepa, de llanuras y latitudes medias, ¿ok? De pasto seco y zonas herbáceas también, las estepas. Sabe que lo que vamos a encontrar allí son plantas muy pequeñas. Es muy parecido si se pone a uno observar, y de acuerdo a lo que dicen las fuentes bibliográficas, las praderas. Las praderas también son caracterizadas por herbáceas, plantas herbáceas, y mucho la visualizamos porque lleva muchas flores. Ay, la pradera. ¿Te acuerdan cuando estábamos chamos? Bueno, a lo mejor se me cae la cédula, como decimos aquí los venezolanos. Se me cae la cédula. Heidi. Cuando veíamos esas comiquitas de Heidi, qué linda.
O el otro de, ay, como que el Terry, no me acuerdo ahorita la comiquita, si ustedes saben la comiquita, bueno, cuéntenme la comiquita ahí porque no me acuerdo ahorita. Terry, te amo, Terry. Esas comiquitas de mi época, que bueno, que fueron pasando y así está. Entonces, Heidi, en el escenario de Heidi vamos a ver una pradera, y eran zonas muy bonitas, ¿ok? Luego vamos a ver lo que son bosques. Bosques se caracterizan porque tienen árboles grandes, ¿ok? Y son propias de regiones húmedas. Hay el bosque de hoja ancha y hay el árbol de hoja ancha, que son los que aguantan mayormente ese clima, pues el clima seco, si se ve, vamos. Tenemos bosques de cadúfilos que pierden las hojas durante el invierno, y hay bosques de perennifolio, ¿okay? Que son de hojas persistentes, como aquí hablan de por ejemplo el eucalipto, los pinos son de hojas persistentes, no es muy raro cuando se les cae el follaje. Los bosques generalmente se caracterizan porque son zonas frías o están en grandes alturas, en este caso. Muchos de nosotros nos relacionamos con lo que son pinos. ¡Ay, eso es un pino! Ok, sí, pero el bosque, como su palabra, allí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, árboles extremadamente grandes, pudiendo ser pino, pues el eucalipto, plantas mucho más grandes, ¿ok? Con su característica de cada planta en este momento. Entonces, por ejemplo, Venezuela tiene, mayormente son selvas, es muy raro conseguir, o sea, sí se hay bosque, pero los bosques que vamos a ver como tal en Venezuela mayormente es producto de la mano del hombre. Y la selva sí, ¿ok? Mucha selva hay acá. Ahora bien, tenemos taiga, bosque de coníferas, dice, localizado en zonas subárticas de Norteamérica, con un follaje verdoso, ¿ok? Y predominio de coníferas. Entonces, las taigas tienen características de bosque. Pero, ¿cuál es la diferencia de las taigas al bosque que nosotros relacionamos? Generalmente las taigas tienen como musgo, enredaderas, ese tipo de cosas, ¿okay? Y las tundras como tal, disculpen que voy a buscar algo aquí porque no está allí como tal. Se compone de musgo, las tundras, de liquines, plantas herbáceas. Tundra, por ejemplo, dependiendo, la tundra la podemos ver en zonas muy secas o zonas demasiado húmedas, diría yo, húmeda o muy fría. Yo diría que más que todo hacia lo frío. Por ejemplo, en la zona muy seca, las tundras, que vamos a ver allí, esa zona que tenga tundra. Bueno, allí vamos a ver los que llaman cactus, que tienen espinitas. Esas espinitas sirven o funcionan como hojas, que son las que captan la energía solar y que por ahí ellas transpiran. Y en las zonas muy frías, el frailejón, por ejemplo, en nuestra zona, tenemos el frailejón, en la zona Mérida, en el páramo, conseguimos ese tipo de planta, y que además de eso es una planta medicinal, de acuerdo a los indígenas venezolanos, una planta medicinal que cura incluso el asma, ¿okay? Bueno, hasta aquí vamos a hacerla muy corta esta clase porque quería hablar sobre lo que es la vegetación, porque la vegetación está unada a los tipos de suelo y también a los tipos de clima. Cuando es una zona, vamos a hablar un poquito así sobre lo que es el clima. Cuando es muy seco, entonces conseguimos tundra o cactus. Cuando es muy frío, vamos a ver
vegetación con musgo, de frailejones, etc. Bosque se caracteriza, vuelvo a volver a repetir para retomar un poquito, los bosques son de zonas muy frías, mayormente son en zonas frías. La selva, zona entre cálida y muy caliente. Las taigas, la sabana, ese tipo de vegetación son de temperaturas, vamos a hablarlo, templadas, entre frío y calor. Está variado allí. La pradera también tiene un periodo de temperatura fría, pero periodo cálido, pero no muy caliente, ¿ok? Bueno, esperando que esto les permita a ustedes como estudiantes, y a cualquier crítica constructiva, por favor les agradezco para compartir. Acuérdense de suscribirse aquí a mi canal. María Preciosa, con ustedes habla la profesora Thais Rodríguez. Dios les bendiga.